Hola, ¿qué tal, jóvenes? Mucho gusto en saludarles. Vamos a dialogar un poco en este video de contextualización sobre el tema número 9, que es sobre el arte como expresión filosófica del artista. Y es interesante cómo en el video que ustedes están analizando sobre estas dos grandes autoridades en el tema del arte en México, como lo es Mauricio Beuchot y como lo es María Rosa Palazón, y también los otros dos investigadores, como en el caso del doctor Joel Hernández y de Diana Alcalá, ellos tocan un punto fundamental para comprender las obras de arte, y es el tema de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación de todo tipo de textos, tanto textos escritos, textos visuales, textos auditivos, como las mismas acciones humanas son también un texto. Para eso se necesita de la hermenéutica, dado que la hermenéutica, si es una ciencia de la interpretación de los textos, se entiende entonces desde dos perspectivas. Uno, como método, es decir, como el método de la interpretación. ¿Qué necesito yo para poder interpretar una obra artística? Pero también la hermenéutica como un modo de ser humano. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros miramos una obra artística, en nosotros se suscitan una serie de sentimientos, de emociones, de afectos que el artista hace brotar por medio de la obra. Ahí hay un vínculo entre obra de arte, entre autor y entre espectador. Nos damos cita, el espectador y el autor, en la obra misma. Ahí nos damos una cita y un encuentro en la obra misma. Y la obra misma, para poderla comprender, tenemos que aplicar el método hermenéutico. Es decir, en hermenéutica hay un lema fundamental: toda obra hay que ponerla en su contexto. Y para poder comprender una obra de arte es preciso comprender cuál es el contexto sociocultural, político, económico que vive el autor. Porque quieras o no, el autor quiere refleja algo en la obra de arte. Es decir, en el fondo de las reglas, de las leyes, de las técnicas del arte, en el fondo hay una preocupación humana, política, social que el autor quiere reflejar. Entonces, cuando nosotros interpretamos la obra, no solamente es saber, conocer cuál es la forma, cuál es la expresión artística que está manifestando, sino qué es lo que quiere dar a entender el autor, qué es lo que hay de fondo de la obra. Entonces yo tengo que colocar el texto en su contexto, la obra en su contexto, para poder conocer qué es lo que me quiere decir el autor. Pero no puedo conocer al 100% lo que el autor me quiere decir. No puedo empatizar al 100%, no puedo ponerme en sus zapatos, no puedo ponerme en su persona. Es decir, lo que quiere decir el autor me rebasa a mí. De tal manera que cuando el autor crea su obra de arte, prácticamente la obra de arte ya no es de él, es para nosotros. Y nosotros empezamos a hacer este esfuerzo interpretativo. Es decir, para poder contemplar una obra de arte, no solamente basta con el conocimiento de las técnicas y del tipo de arte que se está expresando, tampoco basta únicamente conocer el contexto de la obra de arte, sino tenemos que abrirnos a una experiencia de goce estético, donde la obra va a hacer ruido en nuestro interior, nos va a mover, y quizá nosotros pasemos por un estado de catarsis, de liberación de emociones, de sentimientos, donde nos podemos identificar con el autor y ver qué es lo que está tratando de decir en el fondo de la obra de arte que estamos admirando. Es por eso que es fundamental la interpretación dentro de la estética, porque hoy en día en la posmodernidad, todo lo que es estético es aquello que me mueve a mí un sentimiento y una emoción, de tal manera que cualquier cosa, una raya o X cosa pasa por arte. El arte posmoderno es tan relativista, a veces es tan vacío, que con el solo hecho de que tú sientas algo y lo quieras expresar, a eso se le llama arte. Sin embargo, el énfasis que hace Mauricio Beuchot es: no todo podemos decir que es arte, porque entonces caemos en un relativismo exagerado. Entonces las obras dependen de mí, de mis caprichos, de mis gustos como lector o como espectador. Tenemos que tratar de ir a lo más cercano que nos quiere decir el autor, comprender cuáles son las intenciones sociales, políticas, religiosas, cuáles son las intenciones que hay en el autor que le hizo crear esa obra de arte, y así nosotros podernos acercar al conocimiento de la obra misma.
Pero no solo eso, sino que cuando contemplamos una obra de arte, también ampliamos nuestra manera de comprender el mundo. Por eso dije al principio que la hermenéutica no solo es método, sino es una forma de ser en el mundo. Y cuando nosotros interpretamos la obra de arte abre nuestros horizontes en la comprensión que tenemos de la realidad o de un problema específico del hombre. Así pues, que la hermenéutica como modo de ser nos permite a nosotros, cuando estamos contemplando una obra de arte, ampliar nuestra visión, no solamente que tenemos de ser humano, no solamente de realidad, sino ampliamos nuestros horizontes de comprensión personales. Es decir, nos fusionamos con el autor en la obra y esto permite que nuestra existencia humana mire con mayor amplitud el horizonte de vida que estamos nosotros, vamos a llamarlo así, en el cual nosotros estamos cotidianamente existiendo en el día a día. La obra de arte no solamente nos permite conocer el mundo, sino que nos permite también ampliar nuestra visión, ampliar nuestro ser humano, nos hace ser más personas. El arte como vamos a llamarlo así, el arte tiene el papel de liberar todo lo que hay en el hombre, todos estos sentimientos que están siendo de alguna manera reprimidos por la sociedad, la moral tradicional, la cultura. Entonces el arte permite manifestar lo que hay en el espíritu humano, plasmarlo, pero también permite de alguna manera conocer cuáles son los temas que están debajo de la obra de arte, que son los más importantes al final de cuentas, que dejan una enseñanza para el hombre y que esta enseñanza pues nos permite reconstruir la interpretación que tenemos del mundo y del hombre mismo. Por eso el arte no solamente es mímesis, sino también es poiesis. Mímesis porque en el arte el artista trata de retratar la realidad tal cual es. Sin embargo, no lo puede hacer. Entonces recurre a lo natural, recurre a la imaginación en la mímesis y trata de imitar lo que hay en la realidad para poder dar una enseñanza, para poder dar una perspectiva de vida, para poder mostrar un modo de pensar. También es poiesis porque no solamente imita al artista, sino crea nuevas formas de vida, crea nuevas formas de comprensión e interpretación del mundo. Por eso el arte es mímesis y al mismo tiempo también es poiesis. Y todo texto artístico se compone de una parte literal y de una parte alegórica. ¿Qué es lo literal? Lo que ya mencioné, las técnicas utilizadas en la obra, ya sea una obra pictórica, una obra auditiva, etcétera, música, danza, pintura, escultura, arquitectura, todo tiene una parte literal, es decir, las técnicas con las cuales se hace, pero también tiene toda una dimensión alegórica, es decir, lo que hay en el fondo de las técnicas, lo que hay en el fondo de los colores, lo que hay en el fondo de la obra como tal, que es lo que nos quiere transmitir el autor. Esa es la parte hermenéutica, ¿qué es lo que me quiere transmitir el autor? ¿Cuál es la enseñanza que hay en el fondo de la obra? Por lo tanto, la hermenéutica de la obra de arte mantiene en equilibrio la parte literal y la parte alegórica. Pero lo más importante en filosofía es pasar de lo literal, de las técnicas, de la representación física de la obra, pasar para comprender qué es lo que nos quiere decir el autor y cuáles son las intenciones que quedan ahí en la obra de arte para que nosotros al contemplarlas podamos llevarlo a la práctica en la vida cotidiana, entender los mensajes. ¿Por qué? Porque muchas veces el artista tiene como objetivo liberar al ser humano, proponer utópicamente hablando otras maneras de pensar la vida, la realidad, es decir, el arte en sí mismo es revolucionario, la música, etcétera, nos hace liberar todo lo que hay en el espíritu humano y liberarnos de todo aquello que aplasta la dignidad humana en el ámbito social. Bien, jóvenes, espero que haya sido claro en este poco tiempo que tengo para exponer este video de contextualización y ustedes puedan entender la parte número 1 de esta actividad final que están para entregar ya el avance el día de mañana. Si tienen alguna duda, los espero al correo electrónico. Que tengan un excelente inicio de semana.